Bueno, ni modo, no pudimos transmitir el video, después lo subimos. Se llama, parece trabalenguas, Ararat. Lo voy a llevar a mi casa. Bien, Ararat. Bueno, vamos a aprovechar que préstame esa silla. No, préstalo, ¿quieres amigos? Préstame para acá la silla. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Porque quiero que entendamos esto, de dónde proviene la nación de Israel. Y para eso necesitas conocer todo el contexto de lo que estamos viendo. Ahora, bueno, el arca se asienta cuando ya descienden las aguas, cuando el nivel del agua empieza a bajar, a descender. Entonces, el arca se asienta en una montaña, en un lugar que se llama Ararat. De ahí salen obviamente estas 4 parejas, se vuelve a poblar la tierra. Y también ahí dice la palabra que pues Dios habla con Noé, ¿verdad? Pero después pasa el tiempo, pasa otra vez, se empieza a poblar la tierra, pero el ser humano sigue sin buscar a Dios, ¿ok? Sigue sin buscar agradarlo, sin conocerlo, no hay quien invoque el nombre de Dios, y entonces al Señor se busca a un hombre llamado Abraham, que es lo que vamos a ver, ¿no? Abraham, en Génesis 12, ¿qué dice la Escritura? ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? A ver, ¿quién va a leer? Salga ahí lindo. Génesis 12, versículo 1, lee. Pero Jehová había hecho a Abraham frente de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y la bendeciré y la Hasta ahí. Fíjate, le está hablando a un solo hombre. Dios se está dirigiendo a un solo hombre. Ahora fíjate, Jehová dijo a Abraham. Ok, aquí ya vamos entendiendo, ¿de dónde nace? Ahora, ¿quién es Abraham? Ahora estás conociendo una figura. Abraham, ¿quién es Abraham? Es el patriarca de los judíos, ¿sí? Y recuerda que para nosotros los cristianos es conocido como el padre. El chico de lentes. El padre de la fe, ¿sí? Ok, pero dentro de la cultura judía, dentro de la creencia judía, Abraham viene a ser uno de los patriarcas, ¿ok? Bueno, pero quiero que veas el contexto de lo que está diciendo la Escritura. Jehová le dijo a Abraham, Jehová, Dios, o sea, no está diciendo que hay varios dioses dirigiéndose a Abraham, ¿ok? Obviamente se entiende en el contexto, no es que yo crea que tú no lo entiendas, pero me interesa remarcarlo para que podamos entender de dónde proviene el pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver el primer nombre con el que se conoció empezó a conocer a este pueblo, sería hebreos, ¿ok? Pero bueno, a Abraham es el llamado. Ahora, espero que eso quede claro ahí. Génesis 12. No está diciendo que varios dioses se pusieron de acuerdo, quiero volver a remarcarlo. No está diciendo que varios dioses se pusieron de acuerdo. El diálogo es entre ¿qué? Entre un Dios, vamos a decirlo así. Entre un Dios, ¿el Dios de quién? De Abraham. Entre un Dios o Dios, así entre Dios y Abraham, ¿sí? Ahí ya de entrada es algo que tú tienes que ver en la Escritura. ¿Quién está hablando? ¿Cuántos están hablando? ¿Quién se está dirigiendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Y eso te va a ayudar a entender y comprender la palabra de Dios. Entonces, ahí ya de entrada vemos, el diálogo es entre Dios y un hombre. Dios hablándole a un hombre. Ve, porque de ti voy a... Es como si le estuviera diciendo, mira, de ti voy a hacer un pueblo, una nación. De ti saldrá Israel, de ti saldrán los hebreos, de ti saldrán los judíos. Pero todo eso se fue dando base en acontecimientos de la historia
hoy vamos a ver cuál es este nombre de hebreo. ¿Okay? Y antes, permíteme leer el versículo 2, amado hermano. Dice: ¿qué va a hacer de él? Dios ahora le está diciendo lo que ha de hacer a un solo hombre y a todo su linaje. ¿Qué va a hacer? 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeron. Ok, haré de ti una nación grande. Le está prometiendo hacer una nación grande de Abraham, ¿sí? Es decir, a ti, imagínate que tú eres Abraham, o imagínate que tú eres Abraham, que cualquiera de ustedes ahorita imagínense que es Abraham. Entonces Dios te está diciendo: sal de tu tierra, de tu parentela, voy a bendecirte y de ti voy a hacer una nación grande, ¿sí? Y por eso Abraham es reconocido como el patriarca de los israelitas, de los judíos o de los hebreos, ¿ok? Como el padre de todos ellos, de donde descendió todo el linaje. Más o menos, para que me entiendas, es como: ¿cómo te apellidas tú? ¿Tú te digo? ¿Bernal? Bueno, tomas Bernal, ¿ok? Y si investigamos toda tu genealogía, proviene de una persona, ¿ok? En este caso no es un apellido, sino que le está diciendo es una nación que hará. Y ahora estamos viendo esta nación. Ahora, ¿quieres saber dónde se le dice hebreo a los hebreos? ¿O no? ¿Quieres saber o no? ¿Sí o no? Vamos a Génesis 14:13. Génesis 14:13. ¿Por qué se le da el nombre de hebreos o el pueblo hebreo? Porque así fue conocido por las demás naciones a donde llegó Abraham. Acuérdate que Abraham sale ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Llega a estas poblaciones, a la tierra de Canaán, y ahí lo empiezan a conocer como Abraham el hebreo. Ahora te voy a decir qué significa hebreo. Aquí han secuestrado al sobrino de Abraham, y ahora dentro de los que escaparon, los que habían capturado, se regresa uno y va a hacerle un anuncio a Abraham. Génesis 14:13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. ¿El qué? El hebreo, el que habitaba en el encinar del Mamre. ¿Sí? Pero es el que habitaba. Abraham, el hebreo. El hebreo. Ok. Hebreo, que significa pasar, cruzar. Y esto también puede hacer una referencia a la idea de cruzar el río Éufrates, a la noción de ser un extranjero o un peregrino. La palabra hebreo se asocia también con la idea de ser un extranjero y ha derivado y se ha utilizado al describir a los israelitas o judíos a lo largo de la historia, ¿sí? El nombre hebreo. Fíjate, no sé si esto que te voy a platicar te puede explicar un poco cómo entender esto. ¿Sí? Hebreo significaba hebreo, el extranjero o el que vino de aquel lado.
el que cruzó de allá para acá. ¿Sí? Obviamente ese no era como que no era un pueblo, sí, todavía. Ándale, algo así. Pero te voy a platicar una historia de mi familia que está muy chistosa. Yo me apellido Mérida, pero dicen que realmente nuestro apellido es Montesinos, ¿sí? Platican que uno de los patriarcas, digamos para hablar en el lenguaje que estamos hablando, uno de los patriarcas de mi familia le gustaba mucho ir a la ciudad de Mérida, y el señor siempre andaba, no, que Mérida está bien chida, y con bla bla bla, y el mar azul, y total, el señor siempre andaba hablando de Mérida. Entonces, bueno, cada vez ha llevado más orden los documentos, cada vez hay, ahora ya los documentos tienen ¿cómo se llama? QR, ¿no? Están encriptados y todo eso. Pero antes, bueno, nada más era un papel y ya, ¿no? Para hacer. Entonces, resulta que hubo una transacción que este familiar hizo, y entonces, bueno, ¿cómo le ponemos, no? El señor Mérida, porque él, de tanto que hablaba de la ciudad de Mérida, lo conocían como el señor Mérida. No lo conocían por su nombre ni por su apellido, sino que decían el señor Mérida. Y entonces en ese documento quedó asentado, en la transacción que hicieron, como que el señor Panchito Gutiérrez le vende unas tierras al señor Mérida, fírmele. Y de ahí se habla de que de ahí, por eso nosotros somos Mérida, ¿sí me entiendes? Espero que esta historia te haya hecho entender que así le llamaban a Abraham, ¿no? El hebreo, Abraham el hebreo. O sea, porque no era de la población de Sodoma ni de Gomorra, ¿ok? Entonces, el hecho de que anduvo en diferentes pueblos, ¿no? sí, llegó como extranjero. Exacto, llegó como extranjero. Y es lo que también significa extranjero. ¿Sí? Y ahora quiero también hacer una pequeña referencia aquí que el Señor me regaló hace rato, que estaba repasando este estudio. Fíjate la palabra de Dios, cómo es hermosa. En un sentido también como espiritual, tú y yo también somos hebreos, porque somos extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. Aquí no nos reconoce nadie, aquí nos ven como extraños, ¿no? Ay, no te drogas, ay, no, tú no quieres tomar, tienes problemas en tu casa, échate una chela. Y te ven como extraño, ¿no? Como ¿qué es? Este no es de aquí, porque aquí todos los que nos juntamos somos alcohólicos, drogadictos, somos reggaetoneros, ¿no? Entonces fíjate cómo somos como vistos raros, ¿no? Como que no somos, nos reconocen que no somos de este mundo. Qué chido, ¿no? Como que este término hebreo también se va a aplicar a tu vida y a la mía, porque estamos como extranjeros en esta tierra, porque nuestra verdadera ciudadanía es en los cielos. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, y por eso también se le conoce a la nación de Israel como el pueblo hebreo, ¿sí? Porque se empezó a quedar así, ¿no? Hebreo, los hebreos, el hebreo, Abraham el hebreo, y de ahí todo su linaje se le empezó a llamar los hebreos, dando referencia también a entender a que los que descienden de Abraham, ¿sí me entiendes? Así como la historia que te cuento, yo soy Mérida, los que descienden del Señor Montesinos, pero que quedó que ya es Mérida, ¿no? Entonces de ahí soy un apellido, tengo un linaje, un apellido de esa construcción que se dio en cuanto a esa confusión, o en cuanto a ese apodo que quedaba, como tú dijiste, como dijiste, pues el mojado, ¿no? A lo mejor fue de los primeros mojados, fíjate, los primeros que cruzaban el río Bravo. Bueno, entonces, y ahí ya con esto nos vamos entendiendo cómo es que es el pueblo hebreo, ¿correcto? Bueno, es necesario que entendamos eso. La semana que viene vamos a abordar por qué son judíos, ¿sí? Pero hoy vamos a ir avanzando en por qué son israelitas. Espero que nos dé tiempo. Ok, viene la promesa sobre este hombre. Ahorita vamos a ver esto. Viene la promesa sobre este hombre. ¿Sobre quién? Abraham. Voy a ser una nación grande. Y entonces, si tú
tú buscas en la palabra de Dios, vas a encontrar muchas veces que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que significa es el Dios de Abraham, o sea, el Dios que le prometió a Abraham ciertas cosas y que dijo que haría una nación grande. El Dios de Isaac, el Dios de Isaac, el Dios de mi padre Abraham, que también a mí me prometió eso. Y luego el Dios de Jacob, que es donde reposan las promesas. Y ahora para que me entiendas, con los chicos ya hemos estudiado esto, pero vamos a ver aquí, espero la cámara pueda captar a detalle la... Mira, aquí puedes ver, la iglesia pues ya lo conoce un poco mejor. Aquí puedes ver Abraham, el padre de la fe, o también el patriarca de los judíos. Ahora, ahí vas a ver que de Abraham sale un hijo que se llama Isaac, y de ahí sale el hijo de Isaac que se llama Jacob, hijo de Isaac que más tarde sería llamado Israel, por lo cual también se le da el nombre de israelitas a los israelitas judíos o hebreos. Bien, ahora Jacob tiene 4 esposas. Bien, Lea, de la cual descienden Rubén y Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Zabulón, y tuvieron una hermana que se llamó Dina. Luego de ahí, de una de sus siervas, Bilha, sierva de Raquel, nació Dan y Neftalí. Luego de otra sierva llamada Silpa, nació Gad y Aser, y de la consentida y de la que amaba y a la que sí le llevaba flores, a Raquel, su esposa amada, nació también José y Benjamín, de los cuales también estaremos hablando. Pero aquí tú puedes ver, amado hermano que estás viendo esta transmisión, Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob salen 12 muchachos. Te he dado los nombres. Bien. Ahora es importante que vayamos viendo cómo se desarrolla esto. Bien. Para esto tú debes de saber, para los que no conocen la historia, que vamos a leer, porque es muy importante esto, capítulo 11, versículo 30. Adelante, amado lector. Esto de entrada también es muy importante, porque fíjate lo que está diciendo. Génesis 11:30, ¿todos lo tienen? ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Sarai. ¿Y qué dice versículo 30? ¿Qué tenía Sarai? No tenía nada, no tenía hijos. Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces ve el llamado que le hace a un hombre. Ahora, fíjate, recordemos lo que acabamos de leer. Le está diciendo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de ti voy a hacer una nación grande. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de la tierra de Ur? Bien, Abril, 75, perfecto. 75, entonces quiere decir que su esposa tenía ¿qué? Pues igual, ¿no? Por ahí andaba entre los 65, 70. Pero el chiste es que también estaba igual de viejita que él. Y para colmo estéril. Entonces imagínate qué cosa de Dios, qué asuntos de Dios. ¿Cómo es Dios? Porque está derramando una promesa sobre alguien estéril. Y obviamente esto es para que se magnifique y se vea el poder de Dios. La ciencia actualmente, en este siglo que estamos, en este año 2025 que estamos, no ha podido hacer que una persona estéril dé a luz. Y estoy hablando de mujeres jóvenes. Ahora imagínate, menos podrían hacer que una mujer de 70 años diera a luz si había sido estéril toda su vida. ¡Qué promesa! Por eso es importante la promesa, ¿sí?
Porque tú, imagínate a Abraham, pues imagínate que se le hubiera ocurrido contárselo a alguien de sus amigos, de las personas con las que se rodeaba, ¿no? Y decirle, ¿qué crees? Dios me habló y me dijo que me iba a dar un hijo y que de mí saldría una nación grande. Y el hombre como es actualmente y como era antes, igual de tonto para comprender las cosas de Dios, ¿qué diría? ¿Cómo crees, Abraham? Si ya estás bien viejo y tu mujer ya está bien vieja y es estéril, nunca ha tenido hijos, ¿de dónde? Y luego imagínate, en aquellos días pues ni siquiera había tratamientos ni siquiera conocían el in vitro, ¿no? Nada. Qué promesa de Dios, qué cosa más grande. Por eso es importante, porque desde aquí se empieza a ver la manifestación del poder de Dios, de ese único Dios, el único Dios verdadero, que está haciendo una promesa sumamente importante. Porque yo luego he analizado la escritura, he pensado, dije, igual y si Abraham, si Dios no le hubiera hablado a Abraham, pues obviamente él hubiera muerto tranquilo, ¿no? Sereno, ¿no? Resignado, ¿no? A los 75 años ya estás resignado de que tu esposa no va a tener hijos. Pero imagínate, llega Dios y te inquieta, te mete esa inquietud de que si vas a tener un hijo, ahí ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo, tú lo prometiste, Señor. Yo estaba tranquilo, yo ni decía nada, pero ahora tú lo has prometido. Y aquí ya estamos en problemas. En la mente, en nuestra mente finita. ¿Te imaginas que tuvieras 75 años y que tu esposa tiene por ahí 70? Y pues ya cuántos años de estar en intimidad y nada de nada, y nomás no llega la criatura, no llega el bebé, y pues ya te resignaste, ¿no? Como hombres, pero hay unas cosas, Dios te ha hecho una promesa, hay un problema. Yo me hubiera puesto bien inquieto, la verdad. Y luego más como somos, de que ya queremos ya las cosas, esto es caliente y de repente se siente, y antes de que se junte más gente, es ya rápido. Yo hubiera estado inquieto, ¿cuándo, Señor? ¿A qué hora? Pero déjame decirte que sí llegó el hijo de la promesa. ¿Ok? Vamos a Génesis 21, 1, 7. 21, 1, 7. Esto estamos viendo cómo se está desarrollando, ¿sí? 21 del 1 al 7. Fíjate lo que dice la escritura. ¿Lo tienes? Génesis 21 del 1 al 7, ¿vale? Ahí está, Dios prometió, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. No importa lo que pueda parecer imposible para el hombre, para la ciencia. Dios tiene la última palabra. La ciencia puede decir, usted se va a morir de cáncer en un mes, y muchos no se mueren, ¿sí? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. En el tiempo que Dios lo había dicho. Qué importante es esto. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Y vuelvo a lo mismo. Busca la escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 patriarcas, ¿correcto? 3 patriarcas. ¿Sabes dónde se va a fundamentar la promesa? Te acabo de enseñar la genealogía. Vamos viendo, ahí está. Primer patriarca, Abraham. Segundo patriarca, Isaac. Ok. Y vamos a ver lo que dice la señora Sara. Y aquí viene esto importante, muy importante. Actualmente yo sé que hay tratamientos para ayudar a las personas que no pueden tener hijos, pero aún así vayan y tomen los tratamientos. No es 100% seguro el resultado de que una mujer se embarace, ¿sí? Las probabilidades son pocas.
hay algo. No lo prometió la ciencia, no lo está asegurando la ciencia. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Cuando Dios te diga algo, cuando Dios te haga ver y sentir que todo va a estar bien, va a estar bien. Y ahora también tú y yo debemos de buscar las promesas de Dios. ¿Cuál es el anhelo en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo para tu vida, para tu familia? ¿Cuál es el futuro que quieres? Pídeselo a Dios. ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón de niño? ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón de adolescente? ¿Qué es lo que anhela una abuela? ¿Qué es lo que quiere una mamá? Pídeselo a Dios. Y Él, su tiempo, cuando Él lo haya dicho, lo cumplirá. Y vamos a ver la preciosa escritura. ¿Qué dice? Pásale, ¿por qué no le pasas el micrófono a mi hermana? Para que sea como Sara, que representas a Sara en este momento. 21:7. ¿Qué dijo Sarita? No, por favor, lee el versículo 7 solamente. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Yo soy muy de imaginar qué es lo que está pensando, pero dicho con todo respeto hacia las mujeres. Pero imagínate, ya aquí ya estamos hablando que tenía como unos 90 años, ¿sabes? Y fíjate lo que ella está diciendo. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? O sea, imagínate, o sea, los pechos de una mujer de esa edad, se puede decir ya sin vida, ¿no? Sin tonalidad, sin firmeza. Pero ¿cómo es Dios que de lo que parece que no puede salir vida, sale vida? Salió la leche para alimentar a Isaac. Lo que para el hombre es difícil e imposible, para Dios no es nada difícil hacerlo. Lo que para el hombre es imposible o difícil, para Dios no es nada difícil hacerlo. O sea, nomás ver, o sea, es que está tremenda esta parte de la escritura. Cuando tú lo lees y lo analizas así, ¿quién? O sea, ella misma dice, ¿quién habría de decirle a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Que de este cuerpo ya ha acabado. Y vuelvo a repetir, dicho con todo respeto a mis hermanas grandes, que de este cuerpo ya maltrecho, tal vez achacoso, tal vez ya con dolor de cintura, tal vez ya con pues ya sin, ya viejita, ¿no? Habría de salir alimento para otro ser humano, para darle vida a otro ser humano. ¿No es grande de Dios? Pues tienes que empezar a buscarlo, tienes que empezar a creer en él. Bien, ahora ya vimos que nació ¿quién? Isaac, que se denominará, y tú y yo lo conoceremos como el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, y el cumplimiento de la promesa y la veracidad de que Dios existe, eso es Isaac. Y ahora Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Vamos a Génesis 25. Esto es para que tú y yo sepamos de dónde proviene el pueblo de Israel, los judíos, o el pueblo hebreo. ¿Okay? Bien, vamos a ver el 19. No se metan a leer otros versículos porque se van a confundir, por favor. ¿Nacimiento de quién? Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de quién? De Abraham. Serían los nietos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo, y oró. Y fíjate cómo se sigue manteniendo la línea de milagros del poder de Dios. Y oró Isaac a Jehová su mujer, que era ¿qué? Estéril. Lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ve ahora este pequeño versículo lo que te va a instruir a ti, mujer. Isaac vino de una mujer que
estéril. Y espero que nos dé tiempo de cerrar con el Shema. Pero fíjate, ¿qué quiere decir? Yo me imagino la escritura, las cosas que no están escritas, yo me imagino esta situación. ¿Por qué oró Isaac a Dios para que su mujer fuera y diera luz? ¿Por qué crees? Una, porque es testigo del poder de Dios. Dos, porque seguramente sus padres le habían contado. ¿Qué crees? Imagínate a Abraham contándole a Isaac. ¿Qué crees, hijo? Que un día Dios habló conmigo, me dijo que saliera de Ur de los Caldeos y me dijo que de mí iba a ser una nación grande, que iban a tener muchos hijos, que los hijos míos no se podrían contar porque serían como el polvo que no se puede contar, porque serían como las estrellas que no se pueden contar. Pero déjame decirte algo, cuando Dios me hace esta llamada, yo tenía 75 años. Y tu mamá, hasta ese tiempo, había sido estéril, no había podido darme hijos. Pero ¿qué crees? Yo creí a Dios, Él me lo prometió y Él cumplió. Y tú veniste, hijo, tú naciste. Entonces, ¿te imaginas cómo va creciendo Isaac? ¿Y cómo se va transmitiendo esa fe desde aquellos judíos de aquella época? Desde aquí, bueno, hasta aquí estamos viendo que se les conoce como hebreos, desde los hebreos de aquella época hasta el pueblo actual de Israel. Se ha transmitido esto de generación en generación y hoy es transmitido a ti. Tienes que creerlo, porque ¿qué problema estás pasando? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Qué situación? Todos, desde allá, desde el chiquirín que está allá, aunque está chiquito, tiene problemas, tiene situaciones, y también es pecador, y también hace cosas malas, y también tiene necesidad de cosas buenas. Y tiene necesidad de que pasen cosas buenas en su vida, como de cualquiera de los que estamos aquí. Hoy lo que estás, ahora sí que como dice la palabra, oye, Shema, oye lo que estás. Pon atención. Necesitamos buscar a ese Dios eficaz, vivo, verdadero, que promete, que cumple. Y entonces nace, acepta la oración y dice que concibió Rebeca a su mujer. Sigamos leyendo 25-22. Y ahora dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo: así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bueno, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y bien, de aquí es para otra prédica, no vamos a meternos ahí de cuál es la nación que servirá a la otra. Bien. Bien, vamos a leer 24, del 24, porque quiero que conozcas algo también ahí. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esto es el que toma por el calcañar o el que suplanta, es lo que significa Jacob. Y era su nombre Jacob. Ahora vamos a hablar de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob, déjame decirte, cada promesa de Abraham se derrama a su primogénito, que es ¿quién? Isaac. Pero aquí va a haber un cambio en la... Aquí va a haber, vénselo aquí, así. Vamos para eso, porque no se quita. Aquí va a haber un cambio. Nació primero, dice que salió el primero rubio, ¿ok? Nace el primero rubio. Y el segundo, que sería, ya no iba a ser el primogénito, dice que trabó a su hermano. Salió su hermano, el hermano del rubio. Trabada su mano al calcañar de esos, al talón. Y fue llamado su nombre Jacob. Esto es el que toma por el calcañar, el que suplanta. Es como que decir,
espérame, yo voy a salir primero. Pero porque había una cuestión espiritual ahí. Porque Dios, que lo sabe todo, sabía que Esaú iba a desechar su primogenitura. 25-29. Ellos crecen. 25-29, ¿qué dice la escritura? Bueno, vamos a ver el 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y un día Jacob hizo un potaje. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: oye, te quedó bien rico eso, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, esto es rojo. Y Jacob respondió: bueno, sí, te doy de mi potaje, pero vamos a hacer un intercambio, véndeme en este día tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura si te la cambio? Y dijo Jacob: júramelo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es decir, le vendió las promesas de Dios. La promesa que había reposado sobre Abraham, lo que leímos en Génesis 12, lo que le dijo, que fue trasladado hacia la vida de Isaac, y luego de Isaac iba a ser trasladado al primogénito. Pero como este primogénito rechaza la primogenitura, pasa a ser de Jacob. ¿Sí? Bien. Génesis 27:36. A Esaú se le olvida que había vendido su primogenitura. ¿Y qué pasa? Llega el tiempo en que va a morir Isaac. Y entonces antes de morir tiene que bendecir a sus hijos. Bueno, a su hijo, al primogénito. 27:36. Vamos a ver. Bueno, si nos da tiempo de leer. 27:1. Sígueme en la escritura. Aconteció que 27, Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo aquí: he aquí, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. ¿Recuerda lo que vimos en el versículo pasado? Que el primero que salió era rubio y velludo, ¿sí? Eran muy diferentes. Y Rebeca estaba oyendo esto cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, he oído tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ok, bueno, resulta que en lo que va a casar, la mamá de Jacob le dice: mira, vístete con unas pequeñas pieles para que parezca que tú eres velludo, entra, yo voy a hacer el guiso que quiere tu papá, entra para que te bendiga tu padre. ¿Sí? Hacen esa especie de engaño hacia Isaac porque él ya había perdido la vista. Y bien, 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con la piel de los cabritos. Entregó los guisados, el pan que había preparado en manos de su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío es. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y bien, pues lo bendice. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien él le palpó y le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió: soy yo.
dijo también: acércala y comeré de la casa de ti, para que yo te bendiga. Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo vino, y entonces ahora sí llegó el momento de la bendición. Jacob se acercó en el 27, le besó, olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo de Jehová bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos, naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y bendice Isaac a Jacob. Ya no había más bendición. Bueno, ahora resulta que esto hace enojar a Esaú, y es tanto el enojo de Esaú que dice que lo va a matar a su hermano. Y entonces Rebeca le dice: ¿sabes qué? Vete a la tierra de nuestros parientes y escóndete allá hasta que le pase el coraje. Y entre todas las aventuras de Jacob, ¿qué crees que pasó? Pues tuvo 2 esposas, y las 2 eran hermanas. ¿Sí? Tuvo hijos. Luego te voy a platicar ahí cómo el engañador salió engañado. Bueno, hoy quiero que tú sepas por qué también se les llama israelitas a los hebreos. Primero los conocimos como hebreos, ahora vas a conocer por qué se les llama israelitas. ¿Cómo se llama al que bendijo Isaac? Al que bendijo Isaac, ¿cómo se llama? Jacob, sí, Jacob. Vamos a ver qué pasa con Jacob después de las aventuras que también él vive y cosas que pasa. Génesis 32. Tiene una pelea con su suegro Labán. Y entonces él, después de haber estado muchos años con su suegro, ya se enojan y ya mejor se va. En el transcurso de que él va, pasa algo. 32, vamos a ver desde el 22. Y se levantó aquella noche, aquí está hablando de Jacob, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo. Fíjate, ahora dice que se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. ¿Ok? Y ahí le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y por eso también se le conoce como el pueblo de Israel. ¿Okay? ¿Cuánto vamos? No, todavía falta mucho. Tomen aire. Bueno, quiero llevarte a otro versículo. Sí, vamos a Génesis 35. Con estas 2 citas vamos a ir desarrollando, vamos a ir cerrando el desarrollo del nombre. Génesis 35.
38 en adelante. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina de la que fue llamada Alomba. Esto es la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ok, bueno. Vamos a dejar el estudio aquí y la próxima semana vamos a seguirlo desarrollando. Pero es necesario que tú entiendas hoy. Quiero que lo estudies, lo que hemos visto, porque van a ser 2 o 3 prédicas acerca de esto. Acuérdate, la prédica es Cristo monoteísta o politeísta. Pero la introducción es esta. Necesitamos saber de dónde proviene el pueblo, de donde desciende Jesucristo. Hoy vimos un nombre, el pueblo hebreo, que se le da en Génesis 14:13, que así se conocía a Abraham. Hoy has visto ahora, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a 2, y a uno de ellos Isaac le bendice el nombre Jacob. Ya viste que Dios mismo le cambió el nombre, Jacob, a Israel, a partir de cómo será ahora conocido, Israel. ¿Ok? ¿Sí o no? Y este es el linaje, como se va desarrollando, ahora es como va creciendo la nación. La semana que viene vamos a ver cuántos entraron a Israel y cuántos israelitas entraron a Egipto y cuántos israelitas salieron después de que fueron esclavos durante muchos años. ¿Ok? Vamos a ir bien. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿No? Pasemos. ¿Cómo se le conoce al pueblo de Dios? Vamos, por 3 adjetivos. Dime tú uno. Israel. ¿Tú? Dime otro. Te va a mandar el enlace de la prédica para que la repases. Y judíos. Faltó uno. Al pueblo de Dios se le conoce como judíos, israelitas, y falta uno.